Bueno, volvemos a los estudios. Si fuera a surgir algo emergente, entonces volveríamos en vivo con el ministro. Mientras tanto, estábamos conversando con Juliana Cacha. Para poner un poco en contexto a aquellos que recién se van sumando, estamos hablando acerca del feminicidio o el homicidio por el caso Panchita, lo que ocurrió el día martes, donde un hombre mató a una mujer. De casualidad, no fue de casualidad, no se conoce aún. Juliana, volvemos entonces. Estábamos hablando de la configuración del feminicidio. Sí, entonces es el asesinato de una mujer por parte de un hombre con el cual se tiene un vínculo sentimental o la persona tiene algún tipo de superioridad, digamos, o abuso por el cual puede abusar de la mujer. Pero en el país me da la impresión de que se utiliza el término feminicidio o feminicida, no solamente en esos casos, sino en cualquier otra configuración. En cualquier otro caso, de hecho, si tú ves las cifras de feminicidio en el Perú, las oficiales, el Ministerio de la Mujer tiene unos, ¿no? El Ministerio del Interior, hay varias, el INEI, pero tienen una característica, que es cualquier mujer asesinada, de 0 a más de 60 años. O sea, tampoco hay un mínimo de edad para no, o sea, feminicidio. son de 0 a 18 años, de 18, o sea, se van siendo por rango de edad. Entonces, una bebé de 0 años asesinada tristemente, ¿no? Califica como feminicidio, pero tampoco señalan el sexo del victimario. Y una muestra clara es que cuando ponen que es un familiar, te ponen padre/madre. O sea, tampoco por ese lado definen si es la madre quien mata o el padre quien asesina, ¿no? Entonces, esto es bien cuestionante porque, a ver, yo soy mujer y a mí me indigna que las mujeres mueran en manos de un hombre o de cualquier persona. Pero es una problemática que existe en nuestro país y es grave, pero las aproximaciones y la búsqueda de soluciones son ideológicas, porque ni siquiera se puede hacer una definición de qué es feminicidio y por lo tanto, si todo es feminicidio, nada es feminicidio. Y nuestros recursos son escasos, nuestros recursos en el Ministerio Público, en la Policía, en el Ministerio de la Mujer, para poder abordar este problema, como para no poder tener, digamos, datos precisos para poder solucionar el problema. Bien, se dice también que el Perú es un país de feminicidas, se hace esta generalización. ¿Es prudente decir eso? No. O sea, las cifras de feminicidio, en el igual Perú, así sea una, por supuesto, es mucho. Es mucho, pero en el Perú el 96% de los asesinatos, la víctima es un hombre. ¿Ok? Y el 4%, un poquito más, son mujeres. Lo cual, nuevamente, no debería haber ni una mujer, pero no debería haber tampoco ni un hombre, porque lo que está sucediendo, ya hemos visto, si he estado viendo tu programa ahora mientras esperaba, estamos en un momento de violencia. En general somos una sociedad violenta. Entonces es irresponsable tratar de decir que el Perú es un país machista estructuralmente, que es lo que algunos han dicho, ¿no? Y no ver las otras causas que también pueden ser detonantes de un feminicidio. Otro tema también del que se menciona y ha sido tocado en las redes sociales es la clase social, que a veces está muy ligada con la configuración del homicidio. Lo que dice Oliver Castillo es, si lo de Panchito hubiera sido en San Juan del Lurigancho, los periódicos hubieran puesto feminicidio sin asco y sin preguntar qué pasó o esperar las cámaras. No es tan difícil de entender. No ayuda, porque esos son análisis desde el complejo, no es desde la realidad. O sea, en el Perú hay asesinatos a las mujeres, hay asesinatos a los hombres, pero no puedes hacer un abordaje por la clase social o tratar de jalar agua per tu molino desde ese punto de vista. No ayuda y repito, no ayuda a las reales víctimas o víctimas potenciales, porque nuevamente, si todo es feminicidio, nada es feminicidio y nuestros recursos son muy escasos para poder abordarlos. Otro, troll es chacotero, pues. E incluso trata de crear una especie de estereotipo de lo que es el feminicida. Dice Felipe O'Neill, el feminicida de Miraflores en el restaurante Panchita era libertario, con pomposos estudios en la Universidad de Lima y extranjero, además de anticomunista, fraudista y ultrafanático de Keiko Fujimori. Ese asesino era uno de la DBA al 100%. O sea que si eres
todo lo mencionado anterior debe ser también un feminicida? ¿O cuál es la lógica detrás de esto? Yo creo que la única lógica es que los trolls hay que multiplicarlos por 0. Eso es una ofensa a todas las mujeres, ¿no? Y más aún de las que son víctimas, pues. Porque esa tampoco es el perfil de un feminicida peruano, que lea un poco de cifras. Otro tema que también ha sido bastante álgido, genera un poco de controversia, es cuando en casos como esto es lo que dice esta usuaria Amaranta, dice, y como los medios no informan que lo sucedido en Panchita fue un feminicidio, la población, incluidas mujeres, siguen reforzando que fue crimen pasional, castigo de Dios, problemas de salud mental y no el sistema machista que nos convierte en posesión del hombre. No sé si existe o es un troll también, pero en todo caso debería revisar también lo que las cifras oficiales dicen, ¿no? El machismo sí puede ser una de las causas del feminicidio, pero también hay otros móviles: salud mental, consumo de alcohol, consumo de drogas, estupefacientes, educación en un ambiente de violencia, que eso es algo que nadie ve. ¿Sabes qué? Yo me cuestiono un montón, Pancho, porque en el caso de los feminicidios no es como que tú hagas una encuesta. En el feminicidio tú tienes realidad, tienes una víctima y un victimario. Yo me pregunto, ¿por qué no hay, por ejemplo, datos de dónde proviene o de qué tipo de familia proviene la víctima, de qué tipo de familia proviene el victimario? Porque sería interesante comenzar a ver tendencias de qué tipo de estructuras de convivencia, ¿no? Cuando dices qué tipo de familia te refieres a... No sé, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el 90% de los delincuentes juveniles que están en prisión provienen de hogares monoparentales con ausencia del padre. Eso es un dato interesante. ¿Por qué no los tenemos acá? Porque eso ayuda mucho a hacer políticas públicas, educación afectivo-sexual que responda a la realidad, no a aproximaciones ideológicas. Podemos ver realmente si la familia juega un rol importante para evitar futuros feminicidas, ¿no? ¿Qué tipo, como te digo, de estructura de convivencia es la que genera más violencia o menos violencia, mayor bienestar o menor bienestar? Todo eso se puede estudiar, existen estudios en otros países. ¿Por qué en el Perú no tenemos esos datos y son casos que los podemos ver, que han pasado y puedes acceder a ese tipo de información? ¿La respuesta a tu pregunta es por un tema de recursos o encuentras una respuesta política? Una respuesta de falta de, no sé, de profesionalismo o de visión más a largo plazo, o menos individualista, más de buscar una solución, ¿no? No solamente hoy o lo que me pueda dar dinero ahorita a mi ONG, ¿no? Sino ¿cómo realmente hago para solucionar este problema que tanto nos duele? ¿No? ¿Y qué otras cosas puedo hacer, además de gritar machistas, para poder solucionarlo? Y creo, y esto creo porque los estudios y los datos lo respaldan, que ver, por ejemplo, esto que te digo de la familia y qué rol puede jugar la familia y la estructura familiar en las personas, pueden ayudar a hacer políticas públicas y educativas. Educación afectivo-sexual, ¿no? Porque, ojo, nosotros no estamos en contra de que se dicte educación sexual en las escuelas. Lo que no estamos de acuerdo es que sea educación sexual ideologizada. Nosotros tenemos que educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que puedan construir relaciones o vivir relaciones sanas, no tóxicas, poder identificarlas. Pero hoy la educación sexual va más a control de daños, que no se embaracen, ¿no? O que tengan relaciones sexuales placenteras y seguras, pero no les hablan, porque puedes revisar los textos de este tipo de educación sexual, de la parte afectiva, de qué es, ¿no? Relacionarte con alguien hablando de amor. ¿Por qué nadie habla de amor? Tú hablas de amor, hablas de matrimonio y más o menos te dicen que vuelve al siglo XIII. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se revisa ese tipo de posibilidades de desarrollo vital como una posible solución o por lo menos alternativa para evitar males mayores? Cuando existe la información, los estudios. ¿Por qué es la pregunta? Lamentablemente el tiempo nos venció un poquito, tengo que darle también un poco a la siguiente invitada, Juliana Cacha, directora de Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Gracias por estar con nosotros gracias, Pancho, en Mundo Paralelos. Vamos a pasar a la siguiente tendencia, que es